noches, darles la bienvenida una vez más a nuestras visitas de los que estamos aquí presentes. Vamos a tomar nuestras Biblias y esta vez vamos a dirigirnos al libro de Filipenses en el capítulo 3. Vamos a continuar en la serie. Y la palabra del Señor en esta noche va a estar en dos versículos. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y versículo 11. Entonces, en nuestras Biblias, yo voy a dar lectura, luego orar para que Dios pueda hablarnos. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, queremos presentarnos como acabamos de cantar. Habla, oh Dios, y enséñanos. Habla, oh Dios, edifícanos. Habla, oh Dios, exhortanos. Padre, tu iglesia en esta noche tiene un corazón abierto a tu palabra, donde tu Espíritu Santo pueda obrar. Rogamos que quien inspiró tu Espíritu pueda hablar a nuestro espíritu. Queremos que nuestros oídos espirituales, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que puedan ver lo asombroso, lo maravilloso que es. Señor, también aquellos que están dentro de nosotros, tal vez nunca han tenido un encuentro contigo a través de tu palabra, oramos que en este día, oh Señor, pueda ser esa hora. Habla, Señor, a cada hombre entonces, edifícanos. Ayuda al predicador de comienzo a fin, que seas tú magnificado en este lugar. En Jesús te pedimos esto. Amén. Continuando entonces en este libro de Filipenses, vamos a seguir abarcando el capítulo 3. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: conocer a Cristo y ser como Él. Así se llama nuestro mensaje, conocer a Cristo. El apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 10, y conocerle a Él. Alguien ha dicho estas palabras y quiero leerles: una de las formas más peligrosas de error humano es olvidar lo que uno está tratando de lograr. Esto lo quiero aplicar en esta noche, diciendo que esto también puede aplicarse en la vida cristiana, que fácilmente podemos desviarnos del propósito que estamos persiguiendo. Y tenemos que ser muy claros que si nosotros nos desviamos, vamos a perder el horizonte. Si usted se pone una meta este 2022, usted tiene que perseverar. Y la vida cristiana es así. Si nosotros nos desviamos del objetivo, el propósito de nuestro llamado, entonces podemos ver que puede haber letargos espirituales, el amor por las cosas de Dios se puede enfriar, entonces hemos perdido la dirección. Pablo va a decir la semana que viene, en el versículo 12, yo todavía dice, no lo he alcanzado, aún no soy perfecto, pero prosigo a la meta. A través de esto quiero hacer una pregunta entonces: ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Aquellos que no se autotitulan, sino aquellos que son llamados cristianos, aquellos que han nacido de nuevo y donde el Espíritu Santo habita en ellos, entonces ellos pueden decir que ahora pueden responder a esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Porque si tú olvidas, vamos a decir, esa meta, no vas a lograr lo que te has propuesto. Esta carta está dirigida a una iglesia como esta. Hemos empezado esta serie, este libro está compuesto de judíos y gentiles, y la iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa en fundarse. Entonces tienes una iglesia mixta, vamos a decir, compuesto de judíos y gentiles. Dentro de esta iglesia también había hombres que estaban levantando, como que querían traer penas al apóstol Pablo, y muchas veces Pablo tiene que refutar diciendo la verdad. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? A través de estos dos versículos en esta noche yo quiero responder que al final, cuando salgamos de aquí, podemos decir que la meta de la vida cristiana es conocer a Cristo y ser como Él. Usted dirá, es demasiado esa meta. Bueno, es lo que dice nuestro texto, puede leer una vez más: y conocerle a Él.
Y dice, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, escuche lo que sigue, llegando a ser como Él, inclusive en su muerte. El propósito a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, la vida cristiana se centra en perseguir ese propósito, vamos a decir. Eso es todo, uno diría, sí o no. El cristianismo, hermanos, no solamente es un grupo donde hombres y mujeres se reúnen, donde tienen que seguir ciertas instrucciones, pasar por ciertas ceremonias, reglas, cultos, no necesariamente. El Antiguo Testamento representa eso como el templo de Jerusalén, donde uno tenía que pasar por ritos, por ceremonias, y hemos visto al comienzo, el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, decía el apóstol Pablo, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Explicamos esto, ¿qué quiere decir? En el nuevo pacto ahora el propósito, el que debe perseguir el cristiano es conocer a Cristo. Ahora, tal vez uno puede decir, conocer a Cristo no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, vamos a explicar cómo es que uno va conociendo a Cristo o cómo es conocido por Dios. Si yo diría que yo conozco al presidente Pedro Castillo porque he escuchado, me han hablado de él, sé dónde ha nacido, muchas cosas, pero si yo nunca me he puesto a conversar con él en persona, nunca nos hemos extendido la mano, entonces realmente no lo conozco. Solo sé por la información que he recibido. De la misma manera, hermanos, una relación personal. Si queremos decir que una persona sea una amistad abierta, tiene que cultivarse. La vida cristiana es así, una relación personal creciente con el Señor vivo, con el Señor que ha resucitado, que esto al final va a resultar una semejanza, vamos a decir, o conformidad como Él es. Por eso dice el versículo 10, y conocerle a Él. Ustedes conocen un texto que siempre casi lo cito, Juan capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nosotros preguntamos, ¿qué es la vida? Bueno, uno puede responder de muchas maneras. La vida consiste tal vez en vivir, gastar, comer, beber, tener familia, estudiar, viajar, muchas cosas. Pero la Biblia dice para los creyentes que la vida consiste en conocer al único Dios verdadero del cielo y la tierra, y este Dios que ha enviado a su Hijo. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces, la relación personal o la meta que persigue el cristiano es conocer al Señor resucitado. Nuestro Señor ya no está en una tumba, no está en un crucifijo, no está, hermanos, donde uno puede concebir que está. Él está, dice Hebreos 1, ¿en dónde? En los cielos. Vamos a leer ese texto, Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pero más específicamente desde el primer versículo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pero el versículo 3, la parte final, pero vamos a leer todo el versículo, dice, Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, escuchen, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros, cuando somos convocados aquí, tenemos que reconocer que nuestra relación con Jesucristo es con el Señor que está por encima de las nubes, con el Señor que está en la majestad en las alturas. Aquel que intercede por nosotros es con quien nosotros también hablamos.
Entonces, tu objetivo, mi objetivo, es conocerle y llegar a ser como Él. Se cuenta la historia del apóstol Pedro, hablando en su biografía, y muchos historiadores cristianos dicen que él no quería morir como su Señor crucificado, sino que él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no era digno, no se sentía tan digno. Incluso se dice, cada vez que un gallo cantaba, él lloraba. Hasta el final de sus días dice que tenía marcado su cara de tanto llorar. Pero él quería ser en su muerte, como dice el versículo 11 de nuestro texto, ser semejante en su muerte, o ser alguien similar en sus padecimientos. Tú te pones a averiguar, investigar cómo murieron cada apóstol, bueno, como un mártir, pero querían ser como su Señor porque comprendieron el propósito de su llamado. No perdieron el horizonte, perdieron ese horizonte, esa dirección en el momento tal vez que lo negaron, lo abandonaron, pero una vez que Cristo, después de su resurrección, se aparece a ellos, estos discípulos nunca más fueron lo que antes fueron, sino que todo lo que vieron, todo lo que oyeron, todo lo que aprendieron, estaban diciendo a todos. Así como Juan diría en su carta, que todo lo que hemos oído de él, todo lo que hemos visto de él, esto os testificamos. En otras palabras, eso es verdad. Como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nunca más volvieron a perder la dirección en el enfoque. Por un momento dudaron, estaba Tomás, yo tengo que palpar a Jesús y verte resucitado, tengo que poner mi dedo en la llaga. Pedro volvió a la pesca y Juan tal vez alejado de todos ellos, como que todos iban a volver a su actividad, pero Cristo se les apareció. En Hechos 1 nos relata que ellos tenían que esperar que se cumplieran los 3 días y que Él iría a ellos y que ellos tenían que esperar, pero todos estaban, vamos a decir, por las noticias. El Señor, tal vez aquel que se levantó como Mesías, o aquel que dijo que era Señor, que calmaba el viento, aquel que hacía señales, aquel que hacía milagros, no pudo resucitar, o simplemente fue un gran profeta. Pero tú lees a Juan, nosotros testificamos, hemos visto, eso os testificamos, y cada apóstol dice lo mismo. Pedro también en su carta de la misma manera puede recordarnos las mismas palabras. Quiero empezar entonces con mi primer punto, y es lo siguiente, hermanos. La meta de la vida cristiana es conocer a Cristo. La meta de la vida cristiana es conocer a Cristo. Y un momento atrás yo cité Juan capítulo 17 versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay otros dioses. No somos una religión, vamos a decir, una religión más. No somos panteístas ni politeístas, por decir que hay muchos dioses. No lo hay. Hay un solo Dios. De que el hombre conciba o crea según sus tradiciones, culturas o generaciones, eso se llama hacer dioses o hacer ídolos. La Biblia solamente presenta a un Dios, y la vida eterna consiste en esto, en conocer a este Dios. Y la pregunta es que cómo una criatura finita como nosotros, que somos tan pequeños como la arena, a comparación de un Dios glorioso, que simplemente el resplandor de su gloria puede cubrir o desaparecer todo. Nadie se ha visto a Dios, pero dice que Él vino a habitar con nosotros, que el Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 1. Entonces lo que está diciendo Juan, que la vida eterna entonces consiste en conocer a Cristo. El cristianismo entonces
voy a empezar definiendo, es principalmente consiste en conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de una relación personal con Él. Esto suena muy familiar tal vez para los que nos llamamos cristianos, pero ¿cómo podemos tener una relación con Dios si no hemos visto a Dios? Nadie ha visto a Dios jamás y nadie lo verá. Y aun cuando estemos en el tercer cielo o aquella gloria final o infinito por decir, sabemos que Dios es espíritu. Pero Dios, hermanos, se deja ver en la persona, en la faz de Jesucristo. Si Cristo es amor, Dios es amor. Si el Espíritu Santo es amor, entonces es amor. Si el Espíritu Santo es gozo, el Padre es la fuente de gozo. Y allí que conocemos a Dios. ¿Cómo conoces el amor de Dios? No a través de meros sentimientos. Es como decirte, conoces una persona hoy día, mañana uno puede decir, te amo. Es imposible. Dios no trata un asunto de sentimientos. Dios te demuestra amor. ¿Y cómo? Porque su amor es incondicional. Su amor no es de palabras. Su amor es acción. Su amor es obrar. Ahora, para tú decir que de verdad te amas a esa persona tendría que demostrarte incondicionalmente que te ama, no simplemente porque ha pasado unas horas y decir te amo. Dios no nos ama a través de meros sentimientos. Entonces, el cristianismo, hermanos, consiste en que el creyente tiene una relación, una comunión, una intimidad con el Señor que le ama. Como en todas las relaciones, comienza en un encuentro. En un encuentro tienes la vida de Pablo. Vamos a esta noche ilustrar cómo es que Pablo viene, vamos a decir, al encuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, Pablo primeramente estaba respirando amenazas contra la iglesia del Señor. ¿Quién es el apóstol Pablo? Bueno, estamos hablando del autor de este libro de Filipenses que está escribiendo desde la cárcel, pero Pablo comienza, vamos a decir, no de una manera planeada por él, no de una manera tal vez educada como tal vez el día de ayer cuando fuimos aquí a la plaza y decimos buenas tardes caballero, buenas tardes señora, me permiten hablarles. Bueno, Dios a veces puede de esa manera dirigirse a través de este mensaje en este día, Dios hacerse conocer a sus vidas. El apóstol Pablo no estaba, vamos a decir, su conversión no fue de esa manera porque él no buscaba a Cristo. Tú tienes el relato en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice de él, hablando antes de que se convirtiera al cristianismo, estaba respirando amenazas de ¿qué, hermanos? De asesinato. Primeramente consintió la muerte de Esteban, uno de los diáconos del primer siglo, vamos a decir, Hechos capítulo 7. Él consintió la muerte para que lo apedrearan. Pero después está arrestando cristianos, todos los que se llaman cristianos, él estaba tomándolos. Estaba camino a Damasco para arrestar a todos los que se llaman cristianos y para que nieguen, ¿no?, de su fe, vamos a decir, en el cristianismo, sean hombres, sean mujeres, sean niños. Pero de repente en el camino a Damasco, él con sus soldados, no sabemos si fue un caballo, una mula, bueno, dice la Biblia que Dios resplandeció en ese camino y él quedó en el piso. No fue un encuentro, no fue una cita. A veces las relaciones de parejas empiezan con una cita, pero el encuentro de Pablo no fue así. Está persiguiendo a la iglesia. Pablo cae al suelo, escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese fue el día que marcó la vida del apóstol Pablo. Cayó al piso. Su conversión de ustedes, tal vez la mía, no fue así. Tal vez ni siquiera nos recordamos cómo, en qué momento Dios me interceptó, pero Dios interceptó al apóstol Pablo cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso, cuando usted escucha a un predicador, se dice que su conversión fue algo sobrenatural, fue instantáneo. Incluso después de 3 días, Pablo recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, inmediatamente es bautizado. Entonces Pablo tiene que subir a Jerusalén y pasa el tiempo
para ser capacitado. Entonces Pablo responde: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Señor le dice en Hechos: yo soy Jesús a quien tú persigues. Escuchar esas palabras audiblemente, yo creo que le dejaron, hermanos, a un shock, tumbado, ciego. Se dice que los demás escucharon, pero lo abandonaron al apóstol Pablo. Así fue su nuevo nacimiento, así se volvió cristiano. Entonces Pablo conoció en ese instante al Señor Jesucristo resucitado. En ese momento tenía una ceguera, pero escuchar la voz audible de Dios, porque se escuchaba que Jesús había resucitado. Y cómo es que los soldados romanos decían, para que esa noticia no se divulgara en todo el mundo, por si de ese mundo, simplemente pagando a los soldados, diciendo que se han robado el cuerpo del maestro. No es que ha resucitado, se han robado su cuerpo. Si preguntamos hoy y pidiéramos tal vez la respuesta, ¿cómo usted conoció a su esposa, a su esposo, para aquellos que son casados? Cada uno contaría su historia, cómo conoció a su actual pareja. Habría historias diferentes. Tal vez algunos se conocieron desde su juventud, entonces cultivaron una amistad, y fueron pasando los años. Unos puede ser, fue como se escucha amor a primera vista, no lo sé si hasta qué punto puede ser cierto, pero las cosas, hermanos, no se desarrollan, vamos a decir, inmediatamente. No es que surge y todos, no, hermanos, todo se cultiva, todo se desarrolla. De la misma manera, la vida espiritual, como el apóstol Pablo no conoce a Dios ese día, solamente sabe que Dios se le apareció, Dios le habló: yo soy Jesús, el Señor es a quien tú persigues. Y Pablo inmediatamente diría: heme aquí. Nunca más sería el apóstol Pablo, aunque la comunidad evangélica en el primer siglo tenía miedo al apóstol Pablo, porque sabía lo que estaba haciendo. Pero como pongo este ejemplo de una relación matrimonial, empieza, hermanos, desde el día que se encuentran dos personas. Tal vez uno le presenta al otro. De la misma manera es tu relación con el Señor Jesucristo. Tu encuentro con el Señor Jesús pudo haber sido tal vez distinto al apóstol Pablo. Yo creo que sí, para muchos. Dios en la eternidad de antemano preparó ese encuentro. Sabía que un día Dios conoció de antemano que recibirías el mensaje de un portavoz del Evangelio. Habría personas orando por tu conversión, pero era Dios preparando tu corazón. Como en la mañana vimos con el pueblo de Israel, cómo trató en su gracia soberana. El pueblo de Israel no se merece llamar el pueblo de Dios, pero es el pueblo de Dios al final. De la misma manera, vamos a decir, cuando Cristo intercepta tu vida, tal vez de muy pequeño, tal vez porque vienes de un hogar cristiano, o puede que lo hayas conocido de joven o de adulto, tal vez en un hospital, una experiencia traumática, pero cada creyente se le puede preguntar: ¿y cómo conociste al Señor? Y bueno, uno puede empezar a contar, así como un matrimonio empieza a contar cómo se conocieron. De la misma manera puede haber muchas historias, como dije, algunos ni siquiera pueden recordar el día, la fecha, la hora, el año, porque es así, porque el viento sopla de donde quiere. Así es la conversión. Jesús y Nicodemo. Unos sí saben, como el apóstol Pablo, en qué momento, camino a Damasco, Dios me salvó, puede ser Pablo. Pero si uno pregunta: ¿y cuándo fuiste salvo? Solamente creí o escuché el mensaje. Un momento tal vez estaba orando y el Señor obró, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dio vida a ese hombre, a esa mujer. Como dije, puede ser muy dramático, porque a veces hay alcohólicos convertidos, hay drogadictos convertidos, hay prostitutas convertidos, como también hay hijos de los creyentes convertidos.
Al final, la gracia que Dios vierte no es haciendo acepción de personas. Dios nunca tuvo favoritos, nunca tendrá, porque para Dios todos son pecadores, todos están muertos en sus delitos y pecados, a no ser que Dios intervenga en su vida, y solamente así podrán ser salvos. Ahora, si eres verdaderamente, te voy a decir, cristiano y conoces a Jesucristo personalmente, entonces tú estás cultivando una relación personal con Él. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Es una forma de saber, porque un matrimonio no es que solamente se ven en las noches o solamente se ven una vez al día. Ellos pasan horas, días, años, y todavía se están conociendo. Escucho muchos testimonios a veces de hombres que están casados 50 años, 60 años y como que todavía recién se están enamorando. Bueno, la vida cristiana es así. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo, hermanos, fue llevado al tercer cielo, acuérdense. Él vio ojos humanos que nadie vio, pero también se le restringió que pueda hablar de lo que vio, porque, hermanos, hubiera sido asombroso. Diría, hay muchos falsos hombres diciendo que han ido al cielo, que Dios les habló, o bueno, experiencias, o que estuvieron en el infierno y que hicieron esto. Bueno, Pablo no es de esos tipos. Pero lo que quiero decir no solo es saber acerca de Él, porque muchos saben, sino, si lo conoces, puedes decir como Pablo, Cristo Jesús es mi Señor. No todos. Puedes dar mucho, otra cosa es conocerlo. Convertirse en cristiano requiere que sepas algunas cosas acerca de Jesucristo, probablemente. Tú tienes que saber que es Dios eterno en carne humana. ¿Cómo fue la concepción de Jesús? Hermanos, es asombroso. María no conoció a José. María era una mujer, vamos a decir, virgen, como la Biblia lo relata, pero fue concebida por el Espíritu Santo. No tuvo contacto con José, para que Dios eterno, el Dios, vamos a decir, que llena todo, el Dios que habitó en la eternidad, venga a la vientre de una mujer pecadora como María, hermanos. Eso no es poca cosa. Era dos naturalezas, como decir, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana, vamos a decir, que donde se fijaría el nacimiento de Jesús. Su concepción es así, pero tú tienes que saber, es Dios en carne humana. Juan capítulo 1, versículos 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo habitó con nosotros. Y el Verbo era Dios. En el principio estaba la Trinidad, pero cuando se relatan los evangelios de su nacimiento, podemos ver entonces algo asombroso. Tú tienes que saber, si tú eres cristiano, que Jesucristo es Dios eterno en carne humana. Tú tienes que saber lo que Él ha enseñado, como también tienes que saber por qué murió en la cruz, cómo fue su resurrección corporal, cómo fue su ascensión. Por eso el texto dice, y conocerle a Él. Partió de un encuentro personal con Cristo, el apóstol Pablo. Porque una cosa es saber acerca de él. Yo puedo saber algo de tal hombre famoso, de tal presidente, pero otra cosa es conocerle personalmente. Y yo creo que te dicen algo básico. Tú tienes que entender que Él murió en la cruz por tus pecados, que aun cuando yo era pecador, dice Romanos 5:8, Cristo murió por mis pecados y que resucitó entre los muertos. Pero más allá de todos estos acontecimientos, que es verdad, necesitas conocer a Cristo personalmente. Y conocerle a Él, dice Pablo. Esta relación comienza en el momento que tú reconoces que eres un pecador, o por decir, un gran pecador, que no merece el perdón de Dios. Porque pecas todo el día, pecas en la mañana, pecas en la noche, te sueñas pecando, desde que has nacido has pecado y vas a seguir pecando. Hermanos, para empezar una relación, vamos a decir, con Jesús, empieza reconociendo que estás muerto en tus pecados. Estás separado de Dios. Lo que ha hecho el pecado es separar al hombre de su Creador. Y necesitas un Salvador.
Y por eso es que Dios proveyó un Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. También te das cuenta de que no puedes salvarte del juicio de Dios a través de esfuerzos humanos o por obras. Tal vez muchos piensan que por ser bueno van a entrar al reino de los cielos. El día de ayer tal vez hicimos esa pregunta abierta y me acuerdo de este joven David, ¿no? Creo que Manuel lo conoce, por algunos más. ¿Te consideras una buena persona? Bueno, este hombre dijo sí. Y bueno, lo que queríamos era mostrarle que no era bueno. Y le dijimos, ¿te podemos hacer algunas preguntas? Si realmente eres bueno, bueno, entonces te voy a hacer las preguntas usando los mandamientos. Y al final mismo reconoció que no era bueno porque había mentido, había robado, no era un hijo que honraba a sus padres. Entonces, cuando un hombre reconoce o conoce su estado, puede decir que no es bueno. Y ser librado del juicio de Dios no significa que por ser bueno aquí en la tierra, por haber hecho miles de favores, pues Dios me va a librar de ese juicio. No es así. Conocerle a Él es reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Y solamente entonces entenderás que Cristo murió por tus pecados. Así vas a dejar todo mérito humano como basura. Lo que la semana pasada vimos el apóstol Pablo, cómo había perseguido. Yo estimo todas las cosas como pérdida. Vimos la semana pasada las ganancias y las pérdidas del verdadero cristianismo. Tú pensando que estabas haciendo buenas obras, bueno, ponlos en la balanza de Dios. En la balanza de Dios eres hallado falto. No pesan nada esas obras. Isaías dice, son trapos de inmundicia. Entonces, si invocas al Señor por su misericordia, entonces Dios te extiende el cetro del perdón, el cetro de su misericordia. Y eres hallado con Él porque estás encomendándote, no estás confiando en tus obras, y es ahí que vienes a salvación y has conocido a Jesucristo personalmente. Cada creyente puede testificar cómo Dios lo salvó, de qué le salvó, de qué le libró. Pero empieza a través, vamos a decir, de ese contacto, de ese encuentro, una vez y para siempre. Para, como cualquier relación, una vez que se conocen, deben cultivar esa relación. Así es la vida cristiana, como dije. Si es que volvemos a la ilustración que les hablo de los casados, ellos tienen que conversar, tienen que compartir experiencias, entonces de la familia, de gustos, recreaciones, comidas, viajes, infinidad de cosas. Se descubren, se conocen, sea lo que sea, pero así empieza. Ahora quiero preguntar, ¿sueles pasar tiempo a solas con tu Señor amado? Porque eso es conocerle. Porque si no está pasando eso, ¿cómo podemos decir te amo, Señor? Probablemente voy a decir que el amor se ha enfriado, porque ese primer amor todos lo recuerdan, todos lo han vivido. Cuando querías orar, cuando querías leer la Biblia, cuando querías congregar, cuando querías estar todo el tiempo en la casa del Señor, donde estabas dispuesto a dejar todo para seguir al Señor. Pero de repente ese amor se enfría porque no estamos cultivando, no estamos pasando las horas con Dios. Y de ahí que Apocalipsis capítulo 3 muestra, hablando a las 7 iglesias de Asia, que tengo una cosa contra ti, dice Dios, que has olvidado tu primer amor. Es como decir, empezaron a caer en activismo, como que si hablo de las parejas, como que empiezan a aburrirse, ya se cansan tanto, es lo mismo, no hay sorpresas, todo es lo mismo. Y la vida cristiana puede volverse así. Y como que de ahí los asuntos espirituales entre tú y Dios no lo ves tan importante como lo veías antes. Cuando tú conoces a esa jovencita, o, como que quieres pasar tiempo con él, regalarle, salir a pasear, quieres sorprenderla, así lo enamoras, así lo conquistas. Bueno, la vida espiritual es así. Que si no cultivamos
ese tiempo con Dios, este es un tiempo para poder cultivar, porque estás conociendo al Señor resucitado. A veces ya solamente se puede cumplir en un deber, pero no es un deber, se trata de amor. Por eso el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y el amor de Dios, como dije, no tiene que ver con sentimientos, solamente se trata en obediencia. La Biblia dice, hablando de Jesús, el que me ama, no dice que lo va a sentir, sino que el que me ama va a obedecer, va a guardar mis mandamientos. Es obrar, es obedecer. Algunos usan tal vez un crucifijo, no lo sé la explicación precisa, pero tal vez quieren mostrar que aman a Dios. Otra vez por ustedes es un tatuaje ahí, una cruz. No, mis hermanos, eso no es amor. Otra vez peregrinar, eso no es amor. Cristo dice, el que me ama va a guardar mis mandamientos. El que dice que me conoce, dice Cristo, debe andar como Él anduvo. Eso es conocer. Y no es un deber. Tal vez leer la Biblia un nuevo año, otra vez. El pastor de nuevo con el mismo plan de leer una vez al año. Hermanos, hay hombres que han leído la Biblia 7, 10, 15 veces al año. Algunos de ustedes han leído la Biblia de rodillas. Y también no debe ser pesado, ¿no? Tú quieres conocer, hermano. Usted entra en la Biblia, es como un océano. Nunca va a poder salir de ese océano. Nunca va a decir que sabe o conoce todo. Y es una forma de cultivar tu amor por Él. Si vuelvo a lo que estoy diciendo en este capítulo, algunos tal vez pueden leer la Biblia, ¿no? Para estar despierto, para no enfriarse. O tal vez simplemente para que el diablo no me ataque, entonces yo tengo que saber este versículo. Pero no es así, hermano. Va más allá. Si tú quieres conocer a Cristo más cercanamente, entonces tienes que abrir tu corazón a Él. Háblame, oh Dios, enséñame. No entiendo, no sé. Y Dios se va a revelar, va a hacer morada en ti. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu Dios. ¿Cómo puedo decir como los salmistas? Dice de los salmistas, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Cómo puedo tener más pasión por la palabra? Siempre ha sido mi oración estos años, Señor, dame amor, dame más pasión, porque no lo tengo, me cuesta. Hay que pedirle a Dios, no es algo mecánico, porque cuando es algo mecánico no es amor. Cuando lo haces como obligación, no es amor. No estás abriendo tu corazón a Él. Al final, cuando tú no abres tu corazón, Dios no te va a limpiar lo que hay en tu corazón. Asperezas, porque no hay cercanía, porque no hay intimidad. ¿Cómo podemos conocer al Dios triuno si no abrimos nuestro corazón? Dios en 3 personas. Dice que Él habita en nosotros. El Espíritu Santo muere en los cristianos. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios nos dice que nosotros le pertenecemos. Y nuestro Espíritu puede decir, yo soy de Cristo. Él es infinito. Nosotros somos criaturas finitas. Como dije, nunca vamos a poder conocerlo a través solamente de oídas, de oídas, de oídas. Esa era la experiencia de Job en un momento. Job capítulo 42 termina así: yo conocí a Dios solamente de oídas, no lo conocía tan cercanamente. Job tuvo que conocer a Dios más en la prueba y pasar esa prueba y decir, ahora conozco a Dios más de cerca. Porque yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Mis hermanos, conocer a Dios entonces es una vida. Pablo aquí tiene, dicen los comentaristas, 30 años en el cristianismo. Y aún la semana que viene vamos a ver, dice, aún no he alcanzado, versículo 12. No es que he llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Por eso he escuchado y aprendido que la vida cristiana sí es, vamos a decir, un maratón. No es una carrera de 100 metros o de 1000 metros, hermanos. La vida cristiana es muchos años. Bueno, Cristo corrió 33 años, 3 años de ministerio, acabó su propósito de existencia. Lo cumplió, Padre, todo está hecho, consumado es. Pablo, he peleado la buena batalla, he cumplido. Un día nosotros tendremos que decirle, si es que verdaderamente estamos persiguiendo esa meta cristiana, Padre, he alcanzado la dimensión de cómo tengo que amar al hermano. La profundidad, la anchura, la longitud, la altura. Hermanos, es la meta del cristiano. Se da cuenta que no somos como meros espectadores en un estadio, solamente vemos los quienes participan en un juego deportivo. No, nosotros somos con los que están en ese campo jugando, ida y vuelta, atacando, defendiendo la vida cristiana. Es así. Y conocer al Señor, como dice el texto, y conocerle a Él. Ahora solo podemos conocerle, pero solo podemos conocerlo como Él ha sido o como Él se revelaría a los suyos. ¿Cómo uno puede decir que conoce a Dios y nunca había toda la Biblia, por ejemplo? Es imposible. Dios se revela, hermanos, en los 66 libros que tenemos. Usted puede leer los atributos o el ser o la naturaleza de Dios mismo a través de los tratos de Dios a la humanidad, desde el comienzo hasta el final, que Apocalipsis muestra el cielo nuevo, la tierra nueva. Y esta revelación viene a través de su palabra escrita, que nos habla y que son vida. Y así llegamos a conocer a Dios a través de Jesucristo. Y llegamos a conocer a través de su palabra, que nos habla de Él. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla hacia adelante, hacia Cristo. Y el Nuevo Testamento habla de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, habla del perdón de sus pecados, habla de las iglesias que existían en ese entonces, pero también habla de lo futuro, de la iglesia, va a ser de su destino. Habla de la segunda venida de Cristo, habla de ese reinado mesiánico. Entonces el pueblo de Dios debe conocer a su Dios. Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Daniel se estaba refiriendo a lo que pasaría en el futuro con Antíoco Epifanes, de cómo el templo judío sería, vamos a decir, profanado por extranjeros, pero el pueblo que conoce a su Dios actuaría, sean macabeos o sean otros hombres en la historia, actuaron porque tenían fe en su Dios, lo conocían. Tienes a los 3 amigos de Daniel en el foso, o en el horno, perdón, pero el rey no ve 3, sino ve 4. Cristo en medio de ellos andando. Ellos lo conocían. No nos postraremos, no nos inclinaremos. No vamos a negar a nuestro Dios. Sabemos que Él, si Él quiere, nos puede librar. Sépalo, Rey, nos puede librar de tus manos. Pero si aunque el Rey no nos librare, sepa que nosotros no nos vamos a postrar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo que conoce a Dios actuará. Uno puede leer la Biblia, puede estudiar y puede estar años. Hay gente a veces que yo me admiro, así creyentes, que te citan de memoria un capítulo entero, tengan 70, 80, 90 años, porque toda su vida han citado, ya han memorizado. Y aun cuando ya no tienen, no recuerden, aun cuando ya no pueden ver, lo tienen en su mente. Hay gente que canta los himnos de memoria porque ya lo conocen. Y puedes amar cantando al Señor de esa manera, sí. Vamos a leer un texto, Juan capítulo 14, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Mi hermano, tú tienes los mandamientos de Dios en tus manos.
Tienes que conocerlo a través del más a tu Dios. Lo que pasa en el cristianismo, tal vez presente, y voy a decir ortodoxo, es que como ya sé el ABC del Evangelio, como ya me he leído la Biblia más de 10, 15, 20 veces, entonces nadie me tiene que más enseñar. Mis hermanos, hay muchos hombres así de día. Como dijimos atrás, la Biblia es como un océano. Puedes seguir nadando, estar más profundo, buceando, y vas a seguir avanzando. Nunca vas a poder decir que he estado en todos los océanos. Hay 5 océanos. No. Cristo dice aquí solamente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una relación personal en obediencia. Ahora, ¿es posible tener conocimiento pero no amar? Sí. Te pongo el ejemplo. La Biblia dice que Satanás conoce a Dios, pero no lo obedece. Y porque Satanás sabe que ha estado cerca a Dios, Satanás ha estado allá en la presencia de Dios, de ahí fue echado, sabe más que nosotros de la Biblia, sí, pero eso no significa que es hijo de Dios y que lo obedece. Y si hablamos de conocer, hablamos de un conocimiento experimental, porque día a día en tu vida pasas por circunstancias, estás siendo sostenido por el poder que resucitó a Cristo. Ahora, si quieres que Jesús se te revele más, guarda sus mandamientos. Otra porción dice: al que se le da más, al que tiene se le da más, pero al que no tiene se le da, como en el pasaje hagamos recordar, al que tiene y no lo obedece se le resta, pero a aquel que obedece se le da más. A mayor revelación, mayor responsabilidad. ¿Quieres conocer más? Obedece, porque tampoco Dios no te va a revelar más. ¿Es gradual? Sí. Hay un peligro en todo esto: el conformismo. Nunca lleguemos en ese estado de conformarnos que ya sé. Por lo contrario, siempre hay temor cuando se lea la palabra del Señor, cuando alguien me instruye. Humildes, nuestras mentes sometiéndonos. Hay un mandato que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mis hermanos, estudia, ¿cómo voy a amar con mente? Bueno, en obediencia, leyendo, reteniendo. Es una forma de amar. No solamente es con mis fuerzas, con todo mi ser, sino con tu mente. Y tal vez es el trabajo más de los predicadores, sí, porque tenemos que ejercitar, tenemos que trabajar, tenemos que retener, tenemos que buscar, indagar, investigar. Pero tú también. Así que, si amas a Jesús, entonces guarda sus mandamientos. Por último, mi segundo punto es: la meta de la vida cristiana es ser como Cristo. La meta de la vida cristiana es ser como Cristo. Nuestro texto dice exactamente eso: y conocerle a Él en el poder de su resurrección. Cuando conociste tal vez a los casados, a tu pareja, te enamoraste, te casaste, tu vida cambió para siempre. Se acabó la vida de soltería, se acabó tus gastos personales, ahora todo es compartido, tienes que pensar en la familia. Nunca vas a ser el mismo. Lo mismo es en la vida cristiana. Si te encontraste con Jesús, ese día tu vida cambió. Por eso es ese cántico que muchos cantan: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cuando te encuentres con Jesús, Él te marca la vida. Y tu vida es, hermanos, como de un peregrino. Te pueden abandonar los amigos, te pueden abandonar los hermanos. De hecho, eso va a pasar el día que tú te haces cristiano. En la familia te van a ver bien diferente, porque ya no pasas con ellos tiempo, el día domingo tal vez, porque tal vez ya no compartes tu vida social con ellos. Algunos son excluidos de su familia, algunos son desheredados. Pero tu vida cambia el día que Cristo aparece en tu vida. Y con esto quiero decir, mis hermanos, que tu vida nunca más va a ser
Él mismo, porque estás siguiendo a tu maestro y quieres conocerle más a Él, quieres ser más como Él. Pero un discípulo dice, nunca va a ser más que su maestro, pero el discípulo va a llegar a ser como su maestro. ¿Cuánto tiempo pasas entonces conociéndole? Pero otros versículos 10 al 11 nos muestra los componentes y la dirección del cambio que acompaña a conocer a Cristo. Primero, ser como Cristo requiere conocer el poder de su resurrección. Ser como Cristo requiere conocer el poder de su resurrección. Pablo llegó a conocer el poder del Señor resucitado cuando fue ahí derribado en el camino a Damasco. Por eso siempre digo, Pablo nunca tuvo libre albedrío. No es que yo voy a decir, yo es que voy a creer cuando tenga mis 80, mis 90. No, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y ¡boom! La soberanía de Dios, el poder de Dios. El poder que resucitó a Cristo transformó la vida del apóstol Pablo. Estoy diciendo, ser como Cristo requiere conocer el poder de su resurrección. No todas las conversiones son como el apóstol Pablo, pero todas las conversiones requieren el mismo poder que obró en la resurrección de Cristo, cuando estaba en la tumba. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su misericordia nos dio vida. Eso significa que una criatura que nace muerta espiritualmente. Esa criatura tiene que nacer de lo alto. Y se requiere el poder que resucitó al Señor Jesucristo para que dé vida. Otra forma de comparar el nuevo nacimiento es cuando Dios abre los ojos. Tienes a Lidia y otra forma de hablar del nuevo nacimiento es cuando Dios abre el corazón. Y Dios abrió el corazón de Lidia, dice, Lidia fue miembro de la iglesia de Filipo, por cierto, Hechos capítulo 16, porque ahora ha pasado de luz a las tinieblas. Otra forma de conversión es cuando tú eres libre del poder de Satanás, porque cuando el Hijo de Dios nos libertare, se dará otra forma de conversión. Por eso Hechos capítulo 26, 18 muestra, Colosenses 1, 13, esto requiere el poder de Jesucristo resucitado. No es que uno puede librarse de Satanás, yo decido hacerme cristiano, no. Satanás te tienes cegado, engañado, tus ojos están velados, no puedes ver a Cristo hermoso. Y todo lo que hacen es aburrido los cristianos, porque Satanás te tiene cegado. Pero el Dios que creó los cielos con su voz dijo, hágase la luz, te quita el velo, entonces ves a Cristo. Ya has nacido de nuevo. Humanamente eso es imposible, no va a pasar. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Puede un pecador como Hitler ser salvo? Si Dios le place. ¿Puede ser el gran pecador apóstol Pablo que por ser cristiano ser cristiano? Sí, este es su testimonio. Es el mismo poder de resurrección que es necesario, hermanos, para salvar al hombre, para que el pecado sea vencido en nosotros. Por eso Pablo ora en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Unas páginas más atrás, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. Él ora de esta manera: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales? Se necesita de ese poder para que haya una resurrección de un hombre muerto venga a tener vida. Capítulo 3, mismo libro, versículos 16 y 17. Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, dice, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
Entonces, mis hermanos, tu vida, mi vida, ha sido obrada de esa manera. Un texto en Romanos 8, versículo 11 dice: el Espíritu que levantó entre los muertos a Jesús ahora mora en vosotros. Para que haya un creyente, tiene que bautizarse por el Espíritu Santo. Para que lo muerto, como Lázaro está muerto físicamente, 4 días pudriéndose, como que los gusanos comiendo ya, o empezando a comer el cuerpo de Lázaro. Juan capítulo 11, y Jesús solo tiene que decir: Lázaro, sal. Y Lázaro cobra vida. Eso tipifica el poder de la resurrección en una nueva criatura. O como Gálatas capítulo 5, versículo 16, también podemos ver cómo el poder del Espíritu ahora nos da el poder para vivir la vida cristiana. Ser como Cristo, mis hermanos, requiere conocer la participación de sus sufrimientos. En nuestro texto, volvamos. Ser como Cristo requiere conocer la participación de sus sufrimientos. Tú y yo sabemos que nuestro Salvador vino a sufrir por nuestros pecados en la cruz. Todo su ministerio aquí en la tierra estaba marcado de persecución, de traición, de muerte. Y al final sabemos cómo lo trataron. Pero lo que vemos en todo esto es que Cristo padeció por una causa. Ahora, si ponemos eso, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, que Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. Tú y yo sabemos que Jesús nunca pecó, nunca fue desobediente, pero tuvo que aprender, como dice el autor de Hebreos, por medio del sufrimiento, que él no había pasado por eso. Y así enseñarnos. Igual cuando vence la tentación ahí en Mateo, en Lucas capítulo 4, ¿qué muestra? Nos enseñó que se puede vencer la tentación por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si vamos a ser como Él, también debemos aprender a obedecer a Dios a través de los sufrimientos. Los sufrimientos son orquestados para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo. Tú no sufres, sino que Dios pone el sufrimiento para purificar, para que su poder se muestre en ti. Por eso cuando está el apóstol Pablo, dice, Dios le dice: Pablo, bástate mi gracia. No me pidas que te sane ahora. No me pides que te quite lo que tienes en tu cuerpo. Bástate en mi gracia. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. A diferencia de Jesús, nosotros tenemos que lidiar tal vez con las fuerzas del pecado en nuestros miembros interiores, porque tenemos un enemigo, que es la carne. Hasta que entremos en la gloria, hasta que el último día que vivamos, vamos a luchar con la carne. A luchar con la carne significa no complacer a la carne, porque la carne no quiere leer la Biblia, la carne tiene sueño, la carne no quiere que vayas a la iglesia, la carne te lleva a las concupiscencias morales, inmorales. Tengo que luchar. Pero cuando este cuerpo, hermano, sea glorificado, ya no habrá eso. Cristo no tuvo esas luchas, porque Él era Dios, pero sí tuvo que aprender el sufrimiento a través de sus padecimientos, y ahí fue obediente. Tú y yo más bien tenemos que reconocer que Dios usa esos sufrimientos en nuestras vidas para quemar esa escoria y purificarnos. Dios tiene que tratar en nuestro corazón, sí, tiene que revelarnos lo que hay en nosotros. Día a día, hermano, nuestra santificación mucho es progresiva. A nosotros, ¿cómo somos parte de eso? Humillándonos. Humillados bajo la mano poderosa de Dios, y nos exaltará. Dios mira de lejos al antiguo. Si tú te rehusas o te pones rebelde en el sufrimiento, mis hermanos, Dios te mira de lejos todavía. ¿Y cómo tratará con ese orgullo? Bueno, es como el podador. Jesús y la vida verdadera, hay que podar ese orgullo. Cuando un árbol quiere fruta hay que podarlo. Para que se vea hermoso hay que trabajar. Dios sabe cómo hacer eso. Ahora, tal vez nosotros aquí no sufrimos como sufrieron los primeros cristianos. No hemos padecido como padecieron los apóstoles.
no hemos padecido como los mártires de la iglesia han padecido tal vez por su fe, quemados, colgados, fritos en un sartén. Ustedes saben cómo murieron los apóstoles. Aquí en Perú no conocemos este tipo de padecimiento, quiero decir, en ese grado, pero aquellos que sufren a causa de su fe en Cristo conocen más íntimamente a su Señor. Y Pablo fue uno de ellos. Por eso Pablo dice ahí en la participación de sus padecimientos. Si tú eres cristiano, sería un poco raro, ¿no? Pablo, escuchar a Pablo, literalmente, audiblemente. Yo quiero sufrir como mi maestro. Casi no hablamos así. Tal vez casi no oramos así. Es algo, este lenguaje es algo extraño. Por más que uno lea una carta, escuche, no, los cristianos no tenemos, pero es una forma de expresar de que él quería completar los sufrimientos de su maestro. Se dice por el apóstol Gentiles, él también comunicó y dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas aflicciones, entremos en el reino de los cielos. A veces es traición, a veces es abandono. Tal vez nosotros nos martirizamos, me han abandonado, me han dejado solo, nadie me quiere. Pablo dice, todos me han dejado, pero Dios estuvo conmigo. Cristo fue abandonado por sus discípulos, por sus amigos. Pero el abandono, vamos a decir, no sé si quiero utilizar galáctico, fue cuando el padre abandonó a su hijo. Y el hijo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Conocer a Cristo a veces puede implicar eso. Padecer, sí, muchas veces, sufrimientos, abandonos, pero no te extrañes. Cristo le dijo que ustedes van a pasar por eso. Es parte de tu regalo de tu salvación. Y siempre he dicho en esta carta, cuando empezamos, abre el regalo de tu salvación. Vas a encontrar sufrimiento, abandono, padecimientos, martirios. No es que vienes al cristianismo y todo es color de rosa y estás camino al cielo, o cada peldaño subes una escalera al cielo. No, mis hermanos. Un momento atrás cité a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, cuando fueron echados al horno, porque ellos negaban a inclinar ante Nabucodonosor. Eso está en Daniel capítulo 3, versículo 25. Ellos se rehusaron. Pablo conocía más cercanamente el poder de Cristo en su vida, sí, pero estaba cultivando. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, ya estamos avanzando. Ahí Pablo está en Corinto, una ciudad inmoral, rendido a la idolatría. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. Dios le dice, no temas, Pablo, no tengas miedo, sigue hablando, no calles, yo tengo un pueblo, yo voy a estar contigo. Y Pablo muchas veces tenía que ser atado, tenía que huir por su vida. Él quería padecerse a su maestro. Y creo que muchos de nosotros no sabemos de ese tipo de sufrimiento, lo decimos para nuestra vergüenza. Y creemos que sufrimos por Cristo. Lo único tal vez que conocemos un ataque es por la verdad. Porque muchos contradicen la verdad del Evangelio y tenemos que defender. Judas nos ha mostrado que nosotros tenemos que hacerlo. Y tal vez una manera que estamos familiarizados en una lucha. Ser como Cristo requiere ser conformado a su muerte, lo que dice nuestro texto, a ser como Él en su muerte. Esta frase está relacionada con la comunión de sus padecimientos. Pablo, hermanos, entiende que conocer a Cristo también significa esto, que cuando confiamos en Cristo, en la posición que estamos, entonces vamos a ser conformados, según las semanas de Cristo, también en su muerte. Por eso el apóstol Pablo, muchos dicen, corrió bastante. Si tú te pones los zapatos del apóstol Pablo, como dice, pesa. Y él se considera como el peor de los apóstoles, por decir.
no merezco ser llamado apóstol, dijo él. Aunque él dijo, he trabajado más que ustedes, he corrido más que ustedes. Pero dice, no fui yo, sino fue su gracia. Ahora Jesús también nos muestra otra forma, en Lucas capítulo 9, versículo 23, una forma de ser conformados a su muerte es que cuando tomamos la cruz. Dice, cualquiera que quiera ser su discípulo, dice Cristo, tome la cruz y síganme. La cruz representaba en los tiempos de la iglesia, hermanos, la muerte. Ser cristiano en el primer siglo no es como hoy día ser cristiano. Hoy día todos se llaman cristianos. Sal a la calle, eres cristiano y probablemente todos te digan. Pero en el primer siglo ser cristiano significaba muchas veces la muerte. Pablo quería ser conformado en la muerte como Cristo. Ser como Cristo, hermanos, se realizará en la resurrección de entre los muertos. El versículo 11 termina, dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Así termina nuestro texto. Y ser como Cristo significa, hermanos, en la consumación de los tiempos, como dice el texto, llegar a la resurrección entre los muertos. ¿Para qué quiere decir esto? Bueno, muestra la esperanza. A los cristianos voy a empezar diciendo, lo que uno va experimentando por el poder de la resurrección de Cristo en su vida, uno lo va a ir conociendo. Porque Pablo conocía que Cristo resucitó. Por eso en 1 Corintios 15 dice, su muerte no es vana. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. ¿Se imaginan? No habría cristianismo. Y si Dios no envía a su Hijo, no hay cristianismo. Pero como Pablo conoció el poder que resucitó a Cristo, entonces él dice que Él está vivo. Pablo fue un servidor de Él. Y creo que nuestro texto, ya para finalizar, se refiere a la futura resurrección que va a acontecer a los que están en Cristo, a los que han creído, a los que son santificados, a los que van a ser glorificados. Hay otros versículos que pueden aclarar esto, pero que aquellos que están en Él, hay una esperanza para ellos. Hay una esperanza futura. Puede ser que en este mundo te quiten la vida, pero vas a ser restaurado. Como dice el versículo 11, de entre los muertos. Pablo habla en Tesalonicenses de que hay esperanza. Y es una esperanza que no desilusiona. No es como nosotros podemos decir, no, mañana voy a hacer esto, pero ¿y qué pasa si es que no hago? Y si Dios dice que si hay resurrección de muertos, entonces hay resurrección de muertos. Y ahí será completado, vamos a decir, lo que tú has pasado por este mundo, lo que tú has perseguido una vida. Entonces volvemos a la pregunta original o comienzo. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Conocer a Cristo y ser como Él en los padecimientos, incluso en la muerte. Y todo, dice Juan capítulo 3, versículo 3. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conclusión, ¿estás persiguiendo esa meta de conocer a Jesucristo y llegar a ser como Él? Ese es tu objetivo. Aquellos que trabajamos en una empresa sabemos, siempre hay una misión, siempre hay una visión. La empresa persigue esa visión a través de sus trabajadores. Bueno, en la empresa del reino de Dios, Cristo es la cabeza, Él es el Señor, Él es el jefe. Él ha puesto un objetivo para los suyos. Ese objetivo es que tú y yo lo conozcamos a Él. De eso esta noche Pablo nos ha hablado. Para si tú te pones en esta semana una meta, es conocer a Cristo y ser como Él, tendrás varias oportunidades para aplicar lo que esta noche hemos visto. De muchas maneras, tal vez en las pruebas, padecimientos, pero nunca pierdas una oportunidad para conocer más de cerca a Cristo. Y verás el poder resucitado de Cristo en tu vida. Ese es nuestro objetivo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por tu amor primeramente hacia nosotros. Nos amaste desde la eternidad. No podemos comprender tu amor. Es inexplicable. Aún fallamos, aún erramos al blanco. Eres fiel y nos sigues amando. Señor, en esta noche, como creyentes en tu Hijo, queremos, Señor, pedir tu ayuda para poder conocer más a nuestro Salvador a través de las Escrituras, pero también, Señor, a través de las dificultades, a través, Señor, de la participación en sus padecimientos. Y si tenemos que llegar a ser conformados a su imagen, su muerte similar, Señor, queremos aceptarlo. Queremos decirte que nos prepares para ese momento si tengamos que llegar, a fin de llegar aquel día a la resurrección de los muertos. No queremos, tomando como ilustración como la esposa de Lot miró atrás y dice, fue consumido, una estatua de sal. Señor, nosotros no somos de los que miran para atrás. Queremos mirar hacia adelante a tu Hijo para conocerle más. Y cada hora, cada día es una oportunidad para conocer el poder de tu Hijo en nuestras vidas. Señor, que tu iglesia tenga ese caminar de conocer a su Maestro. Padre, también oramos en esta noche por aquellos que pueden estar medio de nosotros y se preguntarán qué es conocer a Jesús. Señor, habla a sus vidas de manera particular, hazles ver el camino, la verdad y la vida en tu Hijo, hazles comprender el amor grande que has tenido, Señor, al enviar a tu Hijo para que puedan creer ese mensaje de salvación a sus vidas, que si ellos hoy se arrepienten, hoy confiesan y dejan su vieja manera de vivir, esa vida pasada, Señor, tú los perdonarás y serán llamados hijos tuyos y vendrán, Señor, a la familia de la fe. Entonces serán llamados cristianos y toda su vida, Señor, se convertirá en caminar a tu lado, y la promesa tuya es que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente tu Espíritu puede hacer esto, no las palabras del predicador, no las palabras del hombre. Tus palabras dicen que son vida, y tus palabras pueden, Señor, obrar en lo más dentro de nuestro ser. Es viva, es eficaz. Oh Señor, salva tu pueblo. Ayúdanos, Señor, cada día a conocerte por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, como hoy nos has hablado. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Dios los bendiga. Vamos a entonar un cántico y vamos a estar finalizando este culto. Vamos a invitar a su hermano para que pueda venir a dirigir.